Hola huesudos. Hola huesudos. Bienvenidos a Noche de Huesos. Si tienen el valor suficiente, suscríbanse y acompáñenme en esta oscuridad. A 1000 metros bajo el agua. Capítulo 1. El peso del océano. Mi nombre es Mateo. Hay quienes buscan el silencio absoluto en los retiros espirituales de las altas montañas, o quienes intentan ahogar el ruido de sus propios pensamientos en el fondo de una botella de licor barato dentro de una habitación vacía. Yo elegí un camino diferente. Yo busco el silencio en el único lugar de este planeta donde el mundo de los vivos, con todo su bullicio enfermizo y su luz implacable, no tiene absolutamente ninguna jurisdicción. El fondo del océano. Soy soldador comercial de aguas profundas. Mi oficio, mi condena voluntaria, consiste en sumergirme allí donde la luz del sol muere asfixiada a los pocos metros de la superficie, y donde la presión brutal de las corrientes es más que suficiente para aplastar el casco de un submarino militar de titanio, como si fuera una simple lata de refresco desechada. Trabajo reparando los inmensos esqueletos de acero y los pilares de concreto ciclópeo de las plataformas de extracción petrolera, esas bestias metálicas y oxidadas que perforan la corteza terrestre en medio de la nada líquida. Elegí esta vida de aislamiento extremo por una razón que me pesa mucho más que el plomo de mis botas de buceo. Utilizo el riesgo constante, el frío que congela la médula de los huesos y la negrura insondable del mar abierto como una anestesia mental. Es el único método que he encontrado para adormecer el dolor de la viudez. Han pasado escasos meses desde que enterré a mi esposa. La enfermedad la consumió con una rapidez aterradora, borrando su sonrisa y apagando su voz en un susurro agónico que todavía resuena en las paredes de mi cráneo cada vez que intento conciliar el sueño en la superficie. El recuerdo de su piel fría en la camilla del hospital es un fantasma que me persigue implacablemente. Por eso huyo hacia abajo. Descubrí que, a varios cientos de metros bajo el nivel del mar, el terror físico a morir ahogado o aplastado logra silenciar, aunque sea por unas pocas horas, la agonía emocional de vivir sin ella. El océano es un sepulcro inmenso y gélido, y yo me sumerjo en él todos los días como si estuviera ensayando mi propio funeral. Aquel día, el clima en la superficie era un fiel reflejo de mi estado de ánimo. Una tormenta violenta castigaba la estructura de la plataforma petrolera con ráfagas de viento huracanado que aullaban entre las vigas de hierro cruzado. El cielo era una bóveda de un gris plomizo, tan bajo y pesado que parecía querer aplastar la cubierta de acero contra las olas enfurecidas. El mar rugía a nuestro alrededor, levantando muros de agua oscura y espumosa que se estrellaban con una violencia sísmica contra los pilares principales. La cubierta estaba resbaladiza por la mezcla de lluvia helada, salitre y manchas de aceite de motor. Los operarios de superficie se movían a mi alrededor como sombras difusas y anónimas, envueltos en gruesos impermeables amarillos que restallaban bajo la fuerza del vendaval. Nadie hablaba más de lo estrictamente necesario. En este trabajo, las palabras sobran cuando el mar dicta las reglas. Me encontraba en el área de inmersión, preparándome para el descenso. El proceso de vestirse para bajar al abismo es un ritual largo, agotador y profundamente claustrofóbico. No uso un traje de buceo ligero de neopreno. Para soportar las presiones abisales y las temperaturas cercanas al punto de congelación en el lecho marino, utilizo una escafandra pesada de buceo atmosférico. Es una armadura monstruosa compuesta por gruesas capas de lona vulcanizada, caucho endurecido, juntas de bronce macizo y plomo. Todo el conjunto pesa más de 80 kilos fuera del agua. Cada vez que me introduzco en esta prisión portátil, siento que estoy entrando voluntariamente en mi propio sarcófago. 2 asistentes tuvieron que ayudarme a pasar los brazos por las mangas rígidas del traje. El roce del caucho frío contra la ropa térmica que llevaba debajo produjo un sonido áspero y sordo. Una vez dentro de la lona pesada, me colocaron el arnés de seguridad de correas gruesas y hebillas de acero inoxidable
que se clavaban incómodamente en mis hombros y mi pecho. Luego vinieron las botas. Enormes bloques de lona reforzada con suelas de plomo macizo, diseñadas específicamente para mantenerme anclado al fango del fondo oceánico y evitar que las corrientes submarinas me arrastraran como a un muñeco de trapo. Cada bota pesaba lo suficiente como para fracturar los huesos de un pie humano si caía sobre él desde una altura mínima. Arrastrar los pies por la cubierta de la plataforma hacia la jaula de descenso requería un esfuerzo monumental que me dejaba sin aliento antes siquiera de tocar el agua. Pero la verdadera tortura psicológica comienza con el casco. Es una cúpula pesada de bronce y cobre fundido, equipada con un cristal frontal de un grosor exagerado, capaz de resistir presiones inimaginables. Mis asistentes levantaron la esfera metálica y la bajaron lentamente sobre mi cabeza. El sonido del metal chocando contra el collarín de bronce de mi traje resonó en mis oídos como el golpe de un martillo de juez dictando una sentencia de aislamiento perpetuo. Inmediatamente después, comenzaron a apretar las pesadas tuercas de seguridad con llaves inglesas de gran tamaño. Cada giro de la herramienta era un chillido metálico que sellaba mi encierro. En el instante exacto en que la última tuerca quedó fijada y sellada herméticamente, el mundo exterior desapareció por completo. El rugido atronador del viento huracanado, el choque violento de las olas contra los pilares de la plataforma y los gritos ahogados de los operarios se desvanecieron de un segundo a otro. Fueron reemplazados bruscamente por un silencio artificial y profundamente perturbador. El interior del casco es un ecosistema diminuto y asfixiante. El primer sentido que se ve agredido es el olfato. El aire que comencé a respirar no era el aire fresco y cargado de salitre de la tormenta. Era aire comprimido, bombeado desde la superficie a través de mi grueso cordón umbilical. Tenía un sabor rancio, enlatado y artificial. Olía intensamente a goma reseca, a lubricante de compresor industrial y a un rastro metálico persistente que se adhería a la base de la lengua y resecaba la garganta con cada inhalación. Mi propia respiración se convirtió de inmediato en el sonido más fuerte de mi universo. Cada inhalación era un silbido ronco y amplificado que rebotaba en las paredes curvas del bronce. Cada exhalación empañaba levemente la parte inferior del cristal de mi visor con la humedad caliente de mis pulmones. A este concierto privado de supervivencia se sumaba el zumbido eléctrico y constante de mi sistema de comunicaciones y el murmullo líquido del aire circulando por las válvulas de presión. Me sentía como un cerebro humano extirpado de su cuerpo y encerrado en un frasco de cristal y metal, obligado a escuchar el latido de su propio pánico. El supervisor de inmersión habló a través del auricular incrustado en la orejera de mi casco. Su voz llegó distorsionada, cargada de estática y crujidos electromagnéticos, despojada de toda calidez humana. Confirmó que la mezcla de gases era correcta y que las válvulas respondían a la perfección. Le respondí con un monosílabo gutural y seco. No tenía ganas de conversar. Solo quería desaparecer. Solo quería que la gravedad me tragara. Avancé con torpeza, arrastrando mis botas de plomo milímetro a milímetro sobre las rejillas de acero resbaladizo, hasta ubicarme en el centro exacto de la jaula de descenso. Era una estructura rectangular y rudimentaria, soldada con tubos de hierro galvanizado y piso de malla metálica, diseñada para transportar al buzo y sus pesadas herramientas a través de las diferentes capas de la columna de agua hasta la base de la inmensa plataforma. Agarré las barras laterales con mis guantes gruesos de caucho endurecido. Sentí la vibración del enorme cabrestante mecánico encendiéndose en la cubierta superior. El motor soltó un rugido ahogado y la jaula dio una sacudida brusca y violenta que me obligó a tensar las rodillas para no perder el equilibrio. Comencé a descender. El trayecto desde la plataforma hasta la superficie del mar agitado fue breve, pero lleno de una tensión insoportable. Colgaba en el vacío gris, balanceándome a merced del viento implacable, observando cómo las crestas de las olas furiosas se elevaban como montañas de espuma blanca, amenazando con devorarme antes de tiempo. El océano rugía debajo de mis botas de plomo con un hambre primitiva. Y entonces, el impacto. La jaula perforó la superficie del mar con un estallido masivo de agua helada y espuma hirviente. La transición entre el mundo del aire y el mundo líquido fue un choque traumático para todos mis sentidos. A pesar de llevar puesto el grueso traje de lona vulcanizada y múltiples capas de ropa térmica profesional, el frío del océano me golpeó como una bofetada física. Una onda de temperatura glacial atravesó instantáneamente el blindaje de mi escafandra,
clavando miles de agujas invisibles en mis extremidades y robándome el aliento por una fracción de segundo. El agua en esta zona del planeta no perdona. Es un líquido oscuro, denso y profundamente hostil que busca infiltrarse en cada poro y congelar la sangre en las venas. El agua cubrió mi visor por completo, borrando de un plumazo el cielo gris, la tormenta, la estructura superior de la plataforma y cualquier rastro del mundo humano. La turbulencia superficial me sacudió violentamente dentro de mi pesado traje de bronce, golpeando mis hombros contra las paredes interiores de mi armadura, mientras miles de burbujas blancas y plateadas se arremolinaban caóticamente frente a mis ojos en una danza frenética de oxígeno, intentando escapar hacia arriba. A medida que el cabrestante seguía desenrollando el grueso cable de acero y la jaula descendía hacia las entrañas del abismo, la furia de las olas superficiales fue quedando rápidamente atrás. El movimiento brusco se transformó en un deslizamiento suave, inexorable y sumamente opresivo. La luz del día, que allá arriba ya era escasa y mortecina debido a la tormenta, comenzó a ser filtrada, absorbida y aniquilada por la enorme masa de agua salada. Observé a través de mi cristal grueso cómo el espectro de colores del mundo conocido moría lentamente. Los primeros metros bajo la superficie aún conservaban un tinte verde grisáceo y turbio. Pero a medida que la profundidad aumentaba de forma constante, ese verde pálido se oscureció rápidamente. Se transformó en un azul cobalto intenso y melancólico. Luego en un índigo denso y pesado. Y finalmente, al atravesar la frontera de la zona crepuscular donde los últimos fotones de luz solar se rinden y desaparecen, el agua se tiñó de una negrura absoluta, impenetrable y total. Estaba descendiendo hacia el corazón de las tinieblas. La presión del agua aumentaba exponencialmente con cada metro de caída. Podía sentir el inmenso peso del océano, empujando contra cada centímetro cuadrado de la lona rígida de mi traje. Las juntas de bronce y cobre crujían ruidosamente, emitiendo quejidos metálicos y agudos al contraerse por la fuerza colosal del abismo. El grueso cristal de mi visor parecía combarse microscópicamente hacia adentro, amenazando con estallar y dejar entrar 1000 cuchillos de agua helada directos a mi rostro. Tragué saliva varias veces y moví las mandíbulas de forma exagerada para compensar la presión que amenazaba con reventar mis tímpanos, escuchando los pequeños estallidos huecos dentro de mi propio cráneo. Encendí las potentes luces halógenas ancladas a los costados de mi casco. 2 gruesos conos de luz blanca y pura perforaron la noche líquida. El haz luminoso reveló un enjambre interminable de partículas orgánicas, sedimentos y plancton suspendido, cayendo lentamente hacia el fondo como una nevada sucia e inversa. Fuera de mi jaula y de mis minúsculos faros de luz, solo existía la nada. Miré hacia mi izquierda. A unos cuantos metros de distancia, emergiendo de la oscuridad como el tronco de un árbol petrificado en un bosque maldito, distinguí la silueta masiva de uno de los pilares principales de la plataforma. Una columna colosal de concreto armado que descendía desde la superficie y se perdía en la negrura inferior. La superficie cilíndrica del pilar estaba completamente recubierta por una gruesa alfombra repulsiva de vida marina aferrada. Conchas afiladas, percebes gigantescos de bordes cortantes, algas filamentosas de color negro verdoso que ondeaban perezosamente con las corrientes invisibles, e inmensas manchas de óxido que sangraban desde las juntas de acero empotradas en la piedra. Era un monolito corrupto y silencioso que servía como única referencia vertical en ese vacío sin gravedad. El silencio a esta profundidad no era una ausencia de ruido. Era una presencia física, una entidad densa y sofocante que se colaba a través de las paredes de mi escafandra y se enroscaba alrededor de mi pecho, dificultando el proceso mecánico de expandir los pulmones. Estaba completamente solo, colgado de un cordón de goma amarilla y un cable de acero lubricado, sumergido en un entorno tan alienígena y mortífero que un solo error de cálculo, una sola fisura milimétrica en mi equipo, significaría una muerte atroz, instantánea e irreversible. Acomodé mis manos enguantadas sobre el frío metal de la barandilla de la jaula. Mi respiración resonaba en mis oídos con un eco ronco y acompasado. La estática en mi intercomunicador zumbaba como un nido de avispas dormidas. Traté de concentrarme mentalmente en los detalles técnicos de la misión para no pensar en el vacío que me rodeaba. Debía descender hasta la base misma de la estructura. La corporación me había enviado a inspeccionar y sellar una grieta estructural que había sido detectada por los sonares de mantenimiento preventivo en el tercio inferior del pilar maestro de concreto.
Un trabajo de soldadura rutinario, me dijeron. Exigente por la profundidad extrema y el frío, pero mecánicamente simple. Sin embargo, a medida que la jaula continuaba hundiéndose en aquel abismo de presión, alejándome cada vez más del mundo de la luz y el aire, el dolor reprimido por la muerte de mi esposa encontró la forma de filtrarse por las grietas de mi armadura emocional. En la soledad total del océano, donde no existen distracciones visuales ni ruido urbano que ahogue la memoria, la mente se convierte en su propio enemigo. Cerré los ojos por un instante, y la oscuridad bajo mis párpados se fusionó perfectamente con la negrura del agua que me aplastaba. La imagen nítida y dolorosa de su rostro pálido descansando sobre la almohada blanca de la clínica me golpeó con la fuerza de una ola superficial. Recordé la impotencia brutal de sostener su mano frágil, mientras el monitor cardíaco trazaba una línea plana y constante. Recordé el frío de su piel cuando la besé por última vez en la frente. Un frío liso, estéril, definitivo. Un frío que, de alguna manera enfermiza, se parecía muchísimo a la temperatura que ahora traspasaba el neopreno de mi traje y helaba la punta de mis dedos entumecidos. Abrí los ojos de golpe, espantando el recuerdo con una sacudida brusca de cabeza dentro del casco. El movimiento hizo que las luces de mis reflectores barrieran frenéticamente la columna de concreto incrustada de crustáceos. Respiré hondo, llenando mis pulmones con ese gas rancio y artificial, obligándome a mantener la compostura profesional. Estaba allí abajo para trabajar, no para llorar. Las lágrimas en un entorno hiperbárico solo sirven para empañar el cristal y nublar la visión periférica, y a esta profundidad, perder de vista el entorno es el primer paso hacia la tumba. Un golpe sordo y vibrante bajo mis pesadas botas me indicó que el viaje vertical había concluido. La jaula metálica se posó suavemente sobre el lecho marino con un gemido grave, levantando una densa nube de sedimento suelto y fango oscuro que envolvió mi prisión de hierro en una niebla turbia y cegadora. Había llegado al fondo, el dominio de la presión aplastante y las criaturas ciegas. La nube de lodo tardó una eternidad en disiparse lentamente impulsada por las corrientes subterráneas perezosas. Cuando la visibilidad se aclaró lo suficiente, mis faros iluminaron el inmenso pilar maestro de concreto que se alzaba frente a mí como el tronco de un dios muerto y olvidado. Aseguré mis pesadas herramientas de soldadura a los mosquetones de mi arnés. Empujé la rejilla frontal de la jaula y di mi primer paso fuera de ella. Mi bota de plomo se hundió profundamente en el lodo blando y viscoso del fondo oceánico, generando una nube de partículas muertas a mi alrededor. La resistencia del agua me convertía en una criatura torpe y exageradamente lenta. Caminar allí abajo requería inclinar el torso hacia adelante y luchar contra una gravedad invisible e invertida que parecía querer arrancarme del suelo y lanzarme de regreso a la superficie, mientras la presión intentaba exprimir mis órganos internos. Me acerqué lentamente a la inmensa columna de piedra artificial, iluminando la superficie rugosa y corrompida por el océano. El silencio en mi casco era total, roto únicamente por mi aliento y el crujido constante de mi propio equipo. Nada podía haberme preparado mentalmente para lo que mis luces halógenas estaban a punto de revelar entre las sombras espesas de aquel cementerio submarino. El abismo me estaba esperando, y yo acababa de cruzar su puerta principal. Capítulo 2. La herida inversa. El lecho marino es un desierto blando, traicionero y sumamente hostil. A diferencia de la tierra firme, donde la gravedad es una fuerza predecible, el fondo del abismo oceánico es un pantano de sedimentos muertos que parece poseer una voluntad propia. Cada vez que levantaba mi bota de plomo para dar un paso, el lodo viscoso y oscuro ejercía una succión repugnante, como si una boca gigantesca y desdentada se hubiera aferrado a mis pies intentando tragarme hacia el centro mismo de la tierra. Avanzar un solo metro me exigía el esfuerzo físico de correr un maratón en la superficie. Mis cuádriceps ardían por el esfuerzo monumental de arrastrar los 80 kilos de mi escafandra atmosférica en contra de la resistencia perpetua del agua helada. El sonido de mi propia respiración dentro de la cúpula de bronce era un compás agónico, rasposo y ensordecedor. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. El aire comprimido y enlatado que me bombeaban desde la superficie me quemaba los pulmones, dejando un rastro permanente de óxido, goma vieja y metal recalentado en mi paladar. Mis faros halógenos,
Las únicas fuentes de luz en un radio de cientos de kilómetros cuadrados cortaban la negrura líquida creando dos inmensos túneles de blancura espectral. En ese haz luminoso bailaba la nieve marina. Era una lluvia interminable y melancólica de partículas orgánicas, escamas muertas, caparazones microscópicos vacíos y filamentos de algas que descendían lentamente desde la superficie, asemejándose a cenizas cayendo sobre las ruinas de una ciudad arrasada por el fuego. A través del cristal grueso de mi visor, observé cómo pequeños crustáceos ciegos y traslúcidos, aberraciones evolutivas que jamás habían sentido el calor del sol, se escabullían frenéticamente de mi luz artificial, ocultándose bajo el fango asustados por la presencia del intruso de bronce. Frente a mí, se erguía el inmenso objetivo de mi descenso, el pilar maestro de la plataforma petrolera. Era una columna cilíndrica de concreto armado y colosales anillos de acero que se alzaba desde el fango y se perdía hacia arriba, devorada por la oscuridad abisal muchísimo antes de alcanzar la zona crepuscular donde la luz solar existe. Acercarme a esa estructura era como aproximarme al tobillo de un titán petrificado y olvidado por el tiempo. La superficie del concreto, que alguna vez fue lisa y gris, estaba totalmente plagada de una vida marina parasitaria, invasiva y grotesca. Había colonias inmensas de percebes gigantes cuyas corazas calcáreas, afiladas como navajas de carnicero, podrían haber desgarrado fácilmente la lona vulcanizada de mi traje con un solo roce descuidado. Manchas expansivas de un óxido negruzco, espeso y purulento, sangraban profusamente desde las juntas de acero, empotradas en la piedra, tiñendo el agua a su alrededor con un velo turbio, venenoso y de color ocre. Llegué finalmente a la base misma de la estructura monumental. Apoyé mi mano izquierda, embutida en el grueso guante de caucho endurecido, sobre la superficie rugosa y corrompida del pilar para estabilizar mi peso inestable. La corriente submarina a esta profundidad no poseía la violencia caótica de las olas superficiales, pero tenía una fuerza constante. Era un empuje sordo, persistente y colosal que amenazaba con derribarme si llegaba a perder mi precario centro de gravedad. Deslicé mi mano libre hacia el arnés pesado que cruzaba mi pecho. Mis dedos entumecidos por el frío que lograba filtrarse a través del traje, tantearon el metal hasta encontrar los pesados mosquetones de seguridad. Liberé el soplete de corte y soldadura submarina de su enganche. Era una herramienta pesada, robusta y amenazante, conectada directamente a mi cordón umbilical mediante mangueras reforzadas con malla de acero. Esas venas artificiales bombeaban a alta presión los gases exactos y la energía eléctrica necesaria para crear fuego en medio de un océano helado. El peso del metal estriado del soplete en mi mano derecha me resultó extrañamente reconfortante. Era mi elemento. Era la única herramienta perteneciente al mundo de los vivos dentro de este inmenso cementerio acuático. Giré la gruesa válvula de purga en la empuñadura. Un chorro furioso de burbujas plateadas y veloces escapó de la boquilla, golpeando violentamente contra la piedra artificial incrustada de moluscos y ascendiendo frenéticamente hacia la superficie inalcanzable. Tragué saliva, preparándome psicológicamente para el estruendo, y apreté el gatillo de ignición. El estallido fue inmediato, brutal y cegador. Una llama azul, blanca y furiosa, rasgó la oscuridad opresiva del lecho marino con la rabia contenida de una estrella agonizante. El sonido de la ignición bajo el agua es un fenómeno aterrador e indescriptible. No posee el crepitar suave y melancólico de una fogata en el bosque. Es un rugido constante, un chillido sordo, eléctrico e hirviente que taladra el cerebro a través del casco de bronce. El agua alrededor de la punta de la boquilla del soplete comenzó a hervir instantáneamente de forma violenta, creando una nube densa e inestable de vapor y burbujas que colapsaban sobre sí mismas en microexplosiones continuas. La luz intensa, agresiva e inhumana del arco de plasma rebotó contra el concreto oscuro, iluminando mi entorno inmediato con un resplandor fantasmal y eléctrico. Ese destello infernal proyectó mi propia sombra inmensa, negra y deforme contra el lodo del fondo oceánico, haciéndome lucir como un monstruo encorvado acechando en las ruinas sumergidas. El calor radiante del plasma apenas lograba acariciar la superficie de mi lona protectora, pero la furia desatada de la herramienta me devolvió una pequeña, frágil y patética sensación de control sobre mi entorno. Ajusté la intensidad de la llama girando el dial milimétricamente, reduciendo el torrente de fuego a un dardo hiperconectado, filoso y estable, listo para fundir el acero corrugado y rellenar las fisuras indicadas en el reporte.
Comencé a inspeccionar minuciosamente la extensa superficie curva del pilar cilíndrico. El informe redactado por los ingenieros en la seguridad y sequedad de la superficie indicaba que los sonares habían detectado una anomalía estructural importante en el cuadrante norte de la base. Caminé con una lentitud exasperante, rodeando la enorme columna monumental, arrastrando mis suelas de plomo por el fango que se arremolinaba como humo negro alrededor de mis tobillos. La luz penetrante de mis reflectores halógenos y el resplandor azulado intermitente del soplete revelaban décadas enteras de desgaste despiadado. Vi grietas superficiales, pequeños cráteres causados por la corrosión implacable de la sal y formaciones extrañas de minerales petrificados. Continué avanzando, concentrado en el zumbido de mi respiración y en la danza de las sombras marinas, hasta que el cono de luz principal de mi casco golpeó de lleno contra algo que detuvo mis pensamientos en seco. Me quedé completamente paralizado. La respiración se me atascó de forma dolorosa en el centro exacto de mi garganta. El sonido estridente de las burbujas hirvientes de mi soplete pareció atenuarse de golpe, eclipsado por el latido desbocado, errático y salvaje de mi propio corazón rebotando contra mis costillas. Frente a mí, rasgando la piel gruesa de concreto del pilar maestro, se abría una herida estructural de proporciones verdaderamente aberrantes. Mi cerebro de técnico especialista intentó clasificar el daño, pero falló miserablemente. Aquello no era una simple fisura causada por la fatiga natural del material sometido a corrientes. No era una grieta lineal y predecible producida por un asentamiento geológico del terreno oceánico. Era un inmenso cráter. Una brecha profunda, irregular, monstruosa y terriblemente dentada de casi 3 metros de altura y 1 metro de ancho en su parte central más expuesta. La negrura que albergaba en su interior hueco era tan densa, absoluta y hambrienta que parecía absorber la luz directa de mis potentes faros halógenos como si fuera un agujero negro en miniatura, negándose rotundamente a revelar los misterios y las dimensiones de su cavidad abismal. Di un paso torpe hacia el frente, impulsado por una mezcla enfermiza de deber profesional y una curiosidad mórbida que bordeaba el suicidio. El lodo denso se levantó en una nube turbia, oscureciendo mi visión periférica. Acerqué el brazo derecho con el soplete encendido hacia las fauces de la grieta, utilizando la llama deslumbrante como una antorcha improvisada y desesperada para iluminar los bordes del desastre. Mi mente, entrenada durante arduos años de estudio para comprender de forma milimétrica las leyes de la física, la presión hidrostática y el comportamiento de los materiales en entornos hiperbáricos, intentaba procesar de forma racional la anatomía del daño estructural. La lógica era irrefutable. A esta profundidad extrema, la presión de la inmensa columna de agua es una fuerza aplastante, omnipresente y constante, que empuja masivamente hacia adentro. Todo objeto sumergido aquí abajo tiende irremediablemente a implosionar. Todo tiende a ser aplastado de forma violenta hacia su propio centro de gravedad. Era la ley fundamental de mi oficio. Si el concreto reforzado de aquel pilar maestro hubiera cedido ante la presión colosal del océano exterior, los bordes de la inmensa herida deberían estar forzosamente hundidos. El material destrozado debería estar colapsado y empujado hacia el oscuro interior hueco del cilindro estructural. Acerqué mi mano izquierda temblorosa, protegida por el grueso guante de lona y caucho, hacia el borde rasgado de la inmensa grieta. Rocé con extremado cuidado la superficie destrozada, temiendo que el más mínimo roce provocara un colapso total de la estructura. Mi tacto, aunque entorpecido por los milímetros de material aislante de mi traje, confirmó de inmediato lo que mis ojos desorbitados se negaban rotundamente a aceptar como real. Tanteé los enormes bloques de concreto fracturado que colgaban de los hierros. Tanteé las gruesas varillas de acero corrugado, varas cilíndricas que tenían el mismo grosor que mi propio brazo y que conformaban el poderoso esqueleto interno del pilar. El terror primario, un miedo ancestral, frío y paralizante, me golpeó con la fuerza de un ancla de plomo cayendo directamente sobre la boca de mi estómago. Las gruesas e indestructibles varillas de acero macizo no estaban dobladas hacia el interior de la negrura. Estaban brutalmente torcidas, desgarradas en sus extremos y apuntando de forma amenazante directamente hacia mi pecho, como las costillas rotas y expuestas de un cadáver gigante abriéndose paso a través de la piel. Los enormes trozos irregulares de concreto armado, que pesaban cientos de kilos cada uno, no habían caído dentro del tubo. Habían sido arrancados de cuajo y escupidos con una violencia incalculable hacia el exterior,
esparciéndose por el fango del lecho marino que yo pisaba. La grieta enorme frente a mi visor no era el producto de una implosión por la presión del agua. La estructura ciclópea no había colapsado hacia adentro por el peso infinito y aplastante del océano. La herida era el resultado irrefutable de una explosión inversa. La brecha inmensa se había abierto por la fuerza desde las mismísimas entrañas del pilar maestro. Las respiraciones comenzaron a ser muy cortas, rápidas, frenéticas. Inhalaba y exhalaba sin control. El sudor frío y pegajoso comenzó a brotar a raudales de mi frente, escurriéndose por mis cejas y ardiendo intensamente al entrar en contacto con mis ojos desorbitados. El calor del pánico, contrastando con el frío glacial del agua en el exterior, provocó que la gruesa placa de cristal de mi visor comenzara a empañarse aceleradamente, con una capa gruesa de condensación blanquecina, nublando mi visión, encerrándome aún más en mi propia asfixia. Algo inmenso, colosal, algo poseedor de una fuerza mecánica, física y brutal absolutamente inconcebible para cualquier criatura orgánica conocida por la biología humana, había logrado destrozar el acero corrugado endurecido y el concreto ciclópeo desde el centro mismo del pilar hueco. La estructura debía estar completamente llena de agua desde su construcción, pero la fuerza originada en su interior era superior a la suma de todas las presiones abisales juntas. Algo antinatural había estado encerrado allí adentro, sepultado en la oscuridad perpetua, amurallado por el acero y la piedra en el fondo del mundo. Y ahora, viendo el destrozo colosal, los bordes afilados del metal apuntando hacia mí como dientes de una boca abierta y los bloques de concreto esparcidos por el fango, comprendí con una claridad que amenazaba con fracturar mi cordura que ese algo, esa inmensidad innombrable, había logrado abrirse paso y salir a las aguas abiertas. Retrocedí un paso de forma brusca y aterrada. Tropecé torpemente con la punta de mi propia bota de plomo hundida en el fango viscoso. El soplete tembló incontrolablemente en el agarre de mi mano derecha, arrojando destellos de plasma azul y cegador contra la nada absoluta, hirviendo el agua sin propósito alguno. El pánico inundó por completo mi torrente sanguíneo, borrando y aniquilando de un solo golpe cualquier rastro de dolor, melancólico por el duelo reciente de mi esposa. El instinto más básico de supervivencia animal tomó el control total de mi sistema nervioso. Mi cuerpo entero se tensó hasta doler dentro de la sofocante prisión de bronce y lona vulcanizada. Giré la pesada cabeza de bronce frenéticamente de un lado a otro. Mis faros halógenos barrieron la oscuridad líquida que me rodeaba por todos los flancos. La inmensidad infinita del océano abisal de repente se sintió opresivamente claustrofóbica. Las sombras de los pilares lejanos se alargaban y se retorcían bajo mis luces intermitentes, cobrando formas monstruosas, sinuosas y reptantes en el límite exacto de mi visión periférica. El frío letal del mar abierto pareció penetrar repentinamente las capas aislantes de mi traje térmico, helando la médula de mi columna vertebral. Sentí, con una certeza absoluta y delirante, que miles de ojos invisibles, inmensos, ciegos y milenarios, me estaban observando fijamente desde la negrura inescrutable que se extendía a mis espaldas. Estaba compartiendo el lecho marino con una aberración que acababa de romper su prisión de piedra y acero. Una entidad que caminaba libre por la oscuridad. Y yo era la única cosa pequeña, cálida, frágil y palpitante envuelta en papel de metal en varios kilómetros a la redonda. Solté el gatillo de mi soplete. La llama de plasma se extinguió de golpe con un siseo agónico y ahogado, sumergiéndome nuevamente en el silencio sepulcral, en la penumbra opresiva y en la terrorífica espera del siguiente movimiento bajo el peso del océano. Capítulo 3. Silencio de radio. La extinción de la llama de plasma azul no trajo consigo el alivio de la calma, sino el peso aplastante de una oscuridad repentina y voraz. Al soltar el gatillo del soplete, el estruendo de las burbujas hirvientes cesó de tajo, y el silencio milenario del fondo oceánico se abalanzó sobre mí como un depredador recuperando su territorio. Mis faros halógenos, que apenas unos segundos antes me parecían focos potentes y seguros, ahora se revelaban como dos rayos de luz patéticos, débiles y temblorosos, incapaces de perforar la negrura líquida más allá de un par de metros. El agua turbia, saturada por el sedimento que yo mismo había levantado al retroceder torpemente, giraba a mi alrededor creando formas fantasmales que se desvanecían justo en el límite de mi visión periférica. El descubrimiento de la herida inversa en el pilar maestro de concreto había fracturado mi percepción de la realidad. Mi mente de técnico especialista
entrenada metódicamente para calcular tensiones, densidades y fatiga de materiales, giraba en un bucle de negación absoluta. La fuerza colosal necesaria para reventar esas varillas de acero, corrugado desde el interior de la estructura hueca hacia el océano exterior, era simplemente inconcebible. No existía maquinaria humana ni criatura biológica documentada capaz de generar semejante presión expansiva en un entorno donde el peso del agua empuja implacablemente hacia adentro. Y sin embargo, la evidencia física y destrozada yacía esparcida en el fango justo delante de mis pesadas botas de plomo. Algo masivo, antiguo y dotado de una fuerza hercúlea, había roto su confinamiento y ahora compartía esta inmensidad oscura conmigo. El pánico es un veneno rápido y corrosivo cuando estás encerrado en una escafandra de bronce a cientos de metros bajo la superficie. Mi ritmo cardíaco se disparó, golpeando contra mis costillas con la violencia de un martillo neumático fuera de control. El sonido de mis propios latidos resonaba en el interior del casco metálico, amplificado por la acústica curva, creando un tamborileo sordo y ensordecedor que competía con el silbido rasposo de mi respiración. El aire comprimido que inhalaba de forma errática y desesperada ya no me parecía suficiente. Mis pulmones se expandían exigiendo oxígeno, pero el gas enlatado y frío solo lograba raspar mi garganta seca, dejándome una sensación de asfixia inminente. El protocolo de seguridad corporativa, memorizado hasta la náusea durante mis años de adiestramiento, parpadeó débilmente en mi cerebro nublado por el terror. La regla de oro ante cualquier falla estructural catastrófica o peligro inminente era establecer contacto inmediato con el supervisor de inmersión. Debía reportar la anomalía. Debía exigir que activaran el cabrestante principal y me sacaran de ese abismo de forma urgente. Mi mano derecha, embutida en el guante rígido de caucho vulcanizado, se soltó de la empuñadura del soplete apagado y ascendió con una lentitud exasperante hacia el panel de comunicaciones integrado en el lateral de mi casco. Cada movimiento requería una voluntad férrea para vencer la resistencia del agua helada y el agarrotamiento de mis propios músculos tensos por el miedo. Mis dedos entumecidos tantearon a ciegas la superficie metálica húmeda, buscando los relieves familiares hasta dar con el interruptor principal del intercomunicador bidireccional. Presioné el botón con toda la fuerza que fui capaz de reunir, sintiendo el leve chasquido mecánico a través del grosor de mi guante. Tragué saliva, intentando lubricar mis cuerdas vocales despellejadas, y hablé. Control de superficie, aquí Mateo. Solicito abortar la inmersión de forma inmediata. Repito, solicito abortar inmersión. Hay una falla estructural crítica en la base del pilar norte. Aborten la misión. Sáquenme de aquí ahora mismo. Mi voz sonó extraña, aguda y temblorosa, rebotando patéticamente en el pequeño espacio confinado entre mi rostro y el cristal grueso de la escafandra. Solté el botón del intercomunicador, conteniendo mi propia respiración para escuchar la respuesta salvadora a través de los auriculares incrustados en las orejeras internas. Esperaba escuchar la voz rasposa, autoritaria y cargada de estática de mi supervisor, confirmando la recepción del mensaje y ordenando el ascenso inmediato de la jaula. Esperaba el ruido de fondo de la maquinaria de la cubierta, el aullido del viento huracanado filtrándose por el micrófono abierto allá arriba. Esperaba cualquier sonido que me anclara al mundo de los vivos. Pero el océano tenía otros planes. Lo que brotó de los diminutos altavoces pegados a mis oídos no fue la voz del supervisor. No fue una confirmación de rescate. Fue un estallido denso, agresivo y continuo de estática pura. El ruido blanco inundó mi casco. Era un siseo electromagnético áspero y lacerante, similar al sonido de miles de hojas de lija frotándose violentamente contra una plancha de metal oxidado. El volumen parecía ir en aumento, taladrando mis tímpanos y bloqueando cualquier otro sonido ambiental. La estática no era simplemente una ausencia de señal. Se sentía como una entidad hostil, una barrera acústica deliberada e impenetrable que cortaba de tajo mi único hilo invisible con la humanidad. Volví a presionar el interruptor de transmisión, esta vez con una urgencia maníaca, aplastando el botón contra el bronce hasta que mis nudillos dolieron. Control, respondan. Control, ¿me copian? ¿Hay algo aquí abajo? El pilar está destrozado desde adentro. Tienen que subirme. Contesten, maldita sea. Solté el botón nuevamente. Mi pecho subía y bajaba con violencia, chocando contra las correas del arnés interno.
El eco de mis propios gritos se desvaneció rápidamente, siendo devorado al instante por el retorno implacable de la misma estática ensordecedora. No había absolutamente nadie al otro lado de la línea. El canal de comunicación estaba completamente muerto, ahogado por un mar de interferencias inexplicables. La desesperación me impulsó a mirar hacia arriba, elevando la pesada cúpula de bronce con un esfuerzo doloroso de mis vértebras cervicales. El cono de luz de mis linternas cortó verticalmente el agua turbia, iluminando el grueso cordón umbilical de color amarillo intenso que se elevaba desde mi casco y desaparecía en la negrura absoluta, kilómetros por encima de mi cabeza. Esa manguera reforzada era mi arteria vital. Contenía las líneas de suministro de gas respirable, los cables de energía para mis herramientas y la fibra óptica del sistema de comunicaciones. Si el cable de radio estaba cortado, significaba que el cordón umbilical había sufrido daños catastróficos. Sin embargo, el aire comprimido seguía fluyendo hacia mi boquilla de forma regular, ruidosa y constante. Las luces halógenas de mi traje no parpadeaban ni mostraban signos de pérdida de energía. El cordón umbilical estaba físicamente intacto. La falla en la comunicación no era producto de un corte material. Era una anulación selectiva, un bloqueo electromagnético que me aislaba auditivamente, pero me mantenía respirando, prolongando mi agonía de forma cruel y calculada. La idea de que la criatura inmensa que había reventado el concreto pudiera estar ascendiendo por mi cordón umbilical, trepando hacia la superficie o simplemente jugando con mis líneas vitales, se clavó en mi mente como una espina infectada. El pánico evolucionó rápidamente hacia un ataque de ansiedad agudo y descontrolado. Mi patrón respiratorio se desmoronó por completo. Comencé a hiperventilar, tomando bocanadas cortas, rápidas y superficiales que no lograban llevar el oxígeno suficiente a mi torrente sanguíneo. El exceso de dióxido de carbono que mi propio cuerpo generaba por el esfuerzo y el terror comenzó a acumularse rápidamente en el reducido espacio muerto del casco. Un sudor frío, denso y extremadamente pegajoso brotó de cada poro de mi piel. Gotas pesadas de transpiración resbalaron por mi frente, picando dolorosamente al entrar en mis ojos dilatados. El instinto más humano y primario ante la irritación ocular es llevarse las manos al rostro para frotarse los ojos. Levanté ambos brazos de forma refleja, pero mis pesados guantes de caucho chocaron ruidosamente contra el exterior del cristal grueso del visor. El golpe sordo del caucho contra el vidrio fue un recordatorio brutal e implacable de mi encierro físico. No podía tocar mi propia cara. No podía secar el sudor que me cegaba. Estaba atrapado en una jaula a medida, incapaz de reconfortar mi propio cuerpo. La hiperventilación trajo consigo una consecuencia física aún más aterradora y letal. El contraste extremo entre la humedad hirviente y densa de mi aliento descontrolado y la temperatura glacial del océano exterior que enfriaba constantemente el bronce, provocó que el cristal de mi escafandra comenzara a empañarse a un ritmo alarmante. Al principio, fue solo un halo translúcido y blanquecino en los bordes inferiores del visor, una pequeña neblina inofensiva. Pero en cuestión de segundos, a medida que mis jadeos se volvían más frenéticos, la condensación se extendió rápidamente hacia el centro del cristal. La fina capa de vaho se condensó en gotas minúsculas, enturbiando el vidrio y difuminando la escasa luz de mis faros. El mundo exterior, que ya era un escenario de pesadilla inescrutable, comenzó a borrarse por completo detrás de una cortina blanca y opaca de mi propia creación. Sacudí la cabeza violentamente de un lado a otro dentro de la cúpula rígida, intentando inútilmente despejar el vaho mediante el movimiento, pero el espacio interior era demasiado reducido y la humedad demasiado densa. Soplé hacia abajo, frunciendo los labios e intentando dirigir la corriente de aire de mis válvulas nasales hacia la superficie del cristal, pero solo logré empeorar la situación. La niebla interior se volvió tan espesa que apenas podía distinguir el resplandor amarillento del lodo oceánico bajo mis pies. Mi visión estaba completamente anulada. El pilar destrozado, el fango oscuro, el abismo infinito, todo quedó oculto tras el velo blanco del cristal empañado. La pérdida del sentido de la vista es el golpe de gracia para la cordura de un buzo de aguas profundas. Sin referencias visuales, el cerebro pierde inmediatamente la noción del equilibrio y de la orientación espacial. De repente, ya no sabía si estaba de pie, inclinado hacia adelante o a punto de caer de espaldas. El vértigo se apoderó de mi sistema nervioso central,
enviando señales contradictorias a mis músculos y haciéndome tambalear torpemente sobre mis pesadas botas de plomo. Extendí ambos brazos hacia adelante en un gesto desesperado y ciego, tanteando el agua densa como un sonámbulo aterrorizado, buscando aferrarme a cualquier estructura sólida para no desplomarme en la inmensidad del lecho marino. La claustrofobia, un enemigo íntimo y silencioso que todo soldador submarino aprende a reprimir y mantener sedado a base de disciplina férrea, despertó de su letargo con una furia incontrolable. Las paredes interiores de la cúpula de bronce, húmedas por mi propia respiración y frías por el contacto con el mar, parecían estar encogiéndose milímetro a milímetro. Sentí, con una convicción delirante, que el metal se cerraba sobre mi cráneo, presionando mis sienes y amenazando con aplastar mis pensamientos. El traje protector de lona vulcanizada dejó de ser una armadura vital para convertirse en una camisa de fuerza inmensamente pesada, una mortaja asfixiante que me inmovilizaba y me preparaba para el descanso final en el fondo del mundo. El siseo electromagnético de la radio continuaba su asalto incesante a mis oídos, un recordatorio constante de mi aislamiento absoluto. Intenté tragar aire una vez más, pero mi pecho parecía estar atrapado en un tornillo de banco invisible. Y entonces, el verdadero peso del océano se hizo presente en mi mente. No era la presión hidrostática calculada en los manuales de ingeniería. No eran las atmósferas de presión física que el traje soportaba por mí. Era el peso psicológico y aplastante de saber exactamente cuánta agua se interponía entre mi frágil existencia y el cielo abierto. Cientos y cientos de metros de oscuridad líquida, fría y densa, apilándose verticalmente sobre mi cabeza. Un pilar inabarcable de agua salada que pesaba miles de millones de toneladas, esperando con paciencia infinita un solo fallo en mis válvulas de bronce, una sola fisura microscópica en el cristal empañado para irrumpir violentamente en mi refugio diminuto y triturar mis huesos hasta convertirlos en polvo. Esa presión mental era insoportable. Sentí que mis rodillas comenzaban a ceder bajo el terror acumulado. El fango oscuro del lecho marino pareció tirar de mis suelas de plomo con mayor fuerza, invitándome a rendirme, a dejarme caer y convertirme en parte del estrato geológico muerto. La oscuridad exterior, aunque invisible tras el cristal nublado, ejercía una gravedad propia, arrastrando mis pensamientos hacia la locura pura. Estaba ciego, sordo a cualquier voz humana, inmovilizado por el peso de mi propio equipo de supervivencia y atrapado a las puertas de una prisión rota. Y en medio de esa asfixia solitaria, donde la lógica dictaba que la estática del intercomunicador era mi única y amarga compañía, el ruido electromagnético comenzó a cambiar. El siseo áspero e irregular de la interferencia dejó de ser un muro constante de sonido. Comenzó a fluctuar. Las ondas de frecuencia alta y baja empezaron a ondular, adquiriendo una cadencia húmeda, rítmica y perturbadoramente orgánica, como si la maquinaria de superficie estuviera intentando sintonizar una estación de radio que transmitía desde el interior mismo del abismo líquido. Me quedé completamente petrificado en medio de mi ceguera blanca. Dejé de respirar, permitiendo que el exceso de dióxido de carbono quemara mis pulmones. Apreté mis ojos llorosos bajo los párpados cerrados, rezando con cada fibra de mi alma destrozada para que esa alteración en el ruido estático fuera simplemente el resultado de mi propia paranoia hiperbárica. Rezando para que el océano mantuviera su silencio hostil y no me diera ninguna respuesta. Pero el abismo no conoce la piedad. Y el sonido que comenzó a filtrarse lentamente a través de la densa lluvia de estática no era una alucinación electromagnética. Era un murmullo suave, articulado y dolorosamente familiar. Capítulo 4. Ecos del pasado. El cerebro humano es una máquina biológica diseñada para encontrar patrones donde no los hay. Es un mecanismo de supervivencia antiguo que nos obliga a buscar rostros en las sombras del bosque y a escuchar voces en el aullido del viento. Atrapado en mi ceguera blanca, con el cristal de la escafandra completamente empañado por mi propio pánico, me aferré a esa certeza científica con la fuerza de un náufrago abrazando un madero astillado. Me repetí a mí mismo, una y otra vez, que la alteración en el ruido estático de mi intercomunicador era un simple truco de mi mente exhausta. Una pareidolia auditiva provocada por la falta de oxígeno, la hiperventilación y el terror absoluto de estar sepultado bajo miles de toneladas de océano oscuro. Pero la ilusión de la lógica se desmoronó pedazo a pedazo cuando el siseo electromagnético comenzó a separarse en sílabas perfectas. El ruido blanco y áspero que raspaba mis tímpanos disminuyó su intensidad de forma antinatural,
como si una mano invisible en la superficie estuviera girando lentamente la perilla del volumen maestro para darle paso a otra frecuencia. El zumbido se transformó en un murmullo líquido. Era un sonido húmedo, pastoso, idéntico al gorgoteo del agua filtrándose por la garganta de una persona a punto de ahogarse. Contuve la respiración hasta sentir que mis pulmones ardían en fuego, rogando al vacío que el ruido cesara, que la radio muriera por completo y me dejara a solas con el latido ensordecedor de mi propio corazón. Entonces, el gorgoteo se aclaró. Las interferencias electromagnéticas retrocedieron, y una sola palabra pronunciada con una claridad que desafiaba cualquier ley de la física y las telecomunicaciones, inundó el interior de mi casco de bronce. ¿Mateo? El impacto físico de esa voz fue infinitamente más devastador que si el traje hubiera implosionado en ese mismo instante. Un bloque de hielo puro y dentado descendió por mi columna vertebral, paralizando cada nervio, cada tendón y cada músculo de mi cuerpo. Mis rodillas finalmente cedieron ante el peso insoportable de mi armadura y caí pesadamente. Mis botas de plomo y mis rodilleras reforzadas impactaron contra el fango del lecho marino, levantando una nueva nube de sedimento invisible más allá de mi cristal empañado. Me quedé arrodillado en el fondo del mundo, temblando con una violencia que hacía castañetear mis dientes, incapaz de articular un solo sonido. Conocía esa voz. Dios sabe que conocía esa voz mejor que el sonido de mi propia respiración. Era ella. Era clara. El timbre era exacto. Esa mezcla suave, ligeramente ronca y profundamente cálida que solía despertarme por las mañanas en nuestro apartamento inundado de sol. Esa misma vibración acústica que me susurraba al oído cuando el mundo de la superficie me resultaba demasiado pesado. No era una imitación generada por un software. No era una grabación antigua reproduciéndose por un error del sistema de comunicaciones de la plataforma. Era un sonido orgánico, vivo y presente, respirando directamente en el interior de mis auriculares. Mi amor, ¿qué frío hace aquí abajo? La frase flotó en el interior de mi escafandra, pronunciada con una lentitud lúgubre, arrastrando las vocales con una tristeza infinita. El tono no era hostil, no había amenaza en su entonación, y precisamente por eso, el horror fue absoluto. La ternura de su voz contrastaba de forma monstruosa e inhumana con el entorno abisal, con la negrura líquida y con la herida reventada en el pilar de concreto que acechaba a escasos metros de mi posición. Llevé mis manos enguantadas hacia los costados de mi casco, aplastando el caucho rígido contra el bronce, en un intento inútil y patético de arrancarme los altavoces de las orejas. Un gemido rasposo, parecido al llanto de un animal herido y acorralado, brotó del fondo de mi pecho. Las lágrimas, calientes y saladas, comenzaron a brotar de mis ojos desorbitados, mezclándose de inmediato con el sudor frío que empapaba mi rostro demacrado. Esto no es real. Esto no está pasando. La toxicidad del oxígeno me está pudriendo el cerebro. Lo susurré para mí mismo, moviendo los labios secos de forma frenética. La narcosis por nitrógeno, el temido éxtasis de las profundidades que enloquece a los buzos, debía haber tomado el control de mi corteza cerebral. Clara estaba muerta. Yo mismo había arrojado un puñado de tierra húmeda sobre su ataúd de madera barnizada. Yo mismo había firmado el certificado de defunción con una mano temblorosa en la luz estéril y blanca de aquel hospital. Ella era ceniza y recuerdo. No podía estar transmitiendo por una radio de onda corta a miles de metros de profundidad. Mateos, no cierres los ojos. Te estoy viendo. El sobresalto me arrancó un grito ahogado. Mi mano derecha voló por puro instinto de supervivencia hacia el panel lateral de mi escafandra. Mis dedos torpes y entumecidos encontraron el botón de transmisión bidireccional y lo presionaron con una fuerza maníaca, aplastando el mecanismo de metal. ¡Cállate!, grité, escupiendo saliva contra el cristal empañado de mi visor. Quienquiera que seas, cállate, maldita sea. Sáquenme de aquí. Control, aborten la inmersión. Estoy sufriendo alucinaciones auditivas graves. ¡Sáquenme! Solté el botón, jadeando como un perro moribundo. El pecho me ardía. El aire enlatado se sentía más escaso, más venenoso con cada segundo que pasaba. Esperé, aferrado a la débil y estúpida esperanza de que la estática regresara, de que mi grito hubiera roto la ilusión y el supervisor de superficie me regañara por mi falta de profesionalismo. Pero el silencio que siguió a mi arrebato fue breve y espantosamente calculador. No grites, mi ancla. Me lastimas los oídos.
Y aquí el eco viaja muy lento a través del agua oscura. La utilización de ese apodo específico destruyó cualquier muro de negación que mi mente intentara construir. Mi ancla era el nombre íntimo y privado que Clara me había puesto años atrás, una broma melancólica sobre mi profesión y mi tendencia a hundirme en mis propios pensamientos. Nadie, absolutamente nadie en la corporación de extracción petrolera, ni mis asistentes de cubierta, ni el rudo supervisor de inmersión, conocía ese apodo. Era un secreto sepultado en las paredes de nuestro hogar vacío. La voz en la radio suspiró. Fue un sonido largo, tembloroso y cargado de un frío que pareció escarcharse directamente en la nuca de mi traje térmico. Estás llorando. Puedo saborear la sal desde aquí afuera. El terror me paralizó los pulmones. La afirmación no venía del sistema de comunicaciones de la plataforma en la superficie. La voz de Clara no estaba descendiendo por el largo cordón umbilical amarillo. La calidad del audio había cambiado sutilmente. Ya no sonaba como una transmisión de radio filtrada por un micrófono defectuoso. Sonaba como si ella estuviera apoyando sus propios labios directamente contra la superficie exterior de mi casco de bronce. Como si la vibración de sus cuerdas vocales muertas estuviera viajando a través de las moléculas del agua helada y el grueso cristal de mi visor protector. No, no, no. Gemí, sacudiendo la cúpula de metal de un lado a otro, completamente cegado por la condensación blanquecina. No estás aquí. Estás en la tierra. Yo te enterré. Yo te vi morir. La voz soltó una risa diminuta. Una risa húmeda, frágil y desprovista de cualquier alegría, como el tintineo de cristales rotos cayendo sobre un charco de sangre. El fango es muy suave aquí abajo, Mateo. Mucho más suave que la tierra seca del cementerio. Me gusta cómo se siente contra mi piel descalza. Pero está muy oscuro. Y tú eres el único que tiene luz. El pánico se transformó en una paranoia física y agresiva. Sentí un cambio brusco en la corriente del agua a mi alrededor. El océano, que hasta ese momento ejercía una presión estática e inamovible, comenzó a moverse. Pequeños remolinos de agua gélida rozaron la lona pesada de mis brazos y mis hombros, como si algo grande y sinuoso estuviera nadando en círculos cerrados alrededor de mi figura arrodillada. La capa blanca de humedad que bloqueaba mi visión en el cristal de la escafandra comenzó a alterarse. A través de la niebla interior, iluminada tenuemente por los reflejos de mis faros, creí distinguir sombras. Bultos oscuros y deformes que pasaban velozmente por delante de mis narices, ocultos en el agua saturada de lodo. ¿Por qué apagaste el fuego, mi amor?, preguntó la voz de Clara, rozando mis oídos con una intimidad repugnante. Me gustaba el azul. Me recordaba el color del cielo antes de que me enfermara. Enciéndelo de nuevo. Quiero ver tu rostro. Mi mano izquierda bajó por inercia hacia la empuñadura estriada de mi soplete de plasma, que seguía colgando de mi arnés. Mis dedos acariciaron el metal frío. La locura susurraba en mi mente que, si encendía la herramienta, si generaba una explosión de luz en medio de esa negrura abisal, la luz disiparía los fantasmas. Pero el instinto primario me gritaba exactamente lo contrario. Si encendía la luz y el cristal lograba desempañarse, corría el riesgo inminente de ver lo que fuera que me estaba hablando desde el otro lado del vidrio. Y sabía, con una certeza absoluta y devastadora, que lo que había allí afuera no era el rostro amado de mi esposa. El ente que habitaba el fondo del mundo, aquel que había reventado la jaula de concreto desde adentro, estaba usando mis propios recuerdos como carnada. Estaba buceando en mi dolor, extrayendo las frecuencias de mi duelo para torturarme antes de asestar el golpe final. Te fuiste muy lejos para esconderme. El murmullo se volvió ligeramente distorsionado, adquiriendo un tono vibrante y metálico, como si la presión del agua estuviera aplastando sus cuerdas vocales. Pero yo siempre supe nadar, Mateo. Y ahora he encontrado tu pequeña jaula de bronce. Un golpe sordo, blando y pesado, impactó contra el lateral derecho de mi casco. El impacto no fue lo suficientemente fuerte como para abollar el metal forjado, pero fue lo bastante firme como para sacudir mi cabeza dentro del receptáculo y enviarme un mensaje claro y directo. Había contacto físico. La entidad estaba literalmente tocando mi armadura. Un grito desgarrador, impulsado por el terror más profundo y ancestral que un ser humano puede experimentar, estalló desde mis pulmones, rebotando en el interior de la cúpula de bronce hasta dejarme sordo. Me impulsé hacia atrás,
pataleando de forma patética y desesperada con mis botas de plomo en el fango viscoso, intentando alejarme del origen del golpe. Resbalé y caí completamente de espaldas sobre el lodo, levantando un muro de oscuridad a mi alrededor. La voz de Clara volvió a llenar el silencio sepulcral, pero esta vez la ternura melancólica había desaparecido por completo. Fue reemplazada por un siseo autoritario, frío y cargado de una malicia insondable. Abre el casco, Mateo. Capítulo 6. La invitación final. El instinto de supervivencia es el motor más antiguo y perfecto de la biología humana. Es una fuerza ciega, sorda a la razón y ajena al dolor emocional, diseñada única y exclusivamente para mantener la sangre bombeando y los pulmones llenos de oxígeno. Durante toda mi existencia, ese instinto había gobernado mis decisiones. Me había obligado a tragar bocanadas de aire rancio cuando el pánico amenazaba con paralizarme en mis inmersiones previas. Me había forzado a levantarme de la cama en las mañanas más grises posteriores al funeral de mi esposa, empujándome a comer, a beber, a continuar existiendo como un autómata vacío. Sin embargo, arrodillado en el fango viscoso del lecho marino, rodeado por una oscuridad líquida que aplastaba mi voluntad, ese motor primario comenzó a fallar de forma catastrófica. Mis manos, enfundadas en los pesados guantes de caucho vulcanizado, se elevaron con una lentitud de pesadilla. No era un movimiento voluntario. Mi cerebro racional gritaba, aullaba de terror puro, ordenando a mis brazos que bajaran, que se aferraran al lodo, que buscaran el soplete perdido, que hicieran cualquier cosa excepto acercarse al collarín de mi escafandra de bronce. Pero mis músculos ya no respondían a la lógica. Estaban hipnotizados por la asfixia, doblegados por el cansancio extremo y, sobre todo, seducidos por el veneno acústico que se filtraba directamente en mi cerebro. El sonido del pilar maestro de concreto desgarrándose frente a mí era un apocalipsis en miniatura. A través de la pequeña franja de visibilidad que había logrado despejar en mi visor empañado, vi cómo la herida inversa alcanzaba su punto crítico de ruptura. El concreto ciclópeo, diseñado para resistir bombardeos y terremotos submarinos, se desmoronaba como terrones de azúcar bajo el agua. Bloques inmensos se desprendían de la estructura y caían al cieno en cámara lenta, levantando columnas de lodo negro que oscurecían la escasa luz de mis faros halógenos. Las gruesas varillas de acero corrugado gemían con un tono agudo y metálico antes de partirse por la mitad con chasquidos sordos, liberando nubes de óxido que tenían el agua de un color sangre putrefacta. La fuerza bruta que originaba esa destrucción colosal desde el interior del cilindro hueco era incomprensible. La presión del agua desplazada por el ensanchamiento de la grieta creó una onda de choque física que me golpeó de lleno. Sentí el impacto contra mi pecho como un ariete de líquido helado. La sacudida me tiró de espaldas nuevamente, arrastrando mis botas de plomo por el sedimento. Quedé recostado, mirando hacia arriba, hacia una superficie inalcanzable, sintiendo cómo las corrientes circulares y depredadoras se intensificaban a mi alrededor. Aquellas sombras alargadas y sinuosas que había vislumbrado entre la niebla se volvieron más atrevidas. Sentí roces secos y pesados contra el blindaje de mis piernas y mi abdomen. Algo me estaba examinando. Algo me estaba probando, esperando el momento exacto para devorar lo que quedaba de mí. Y entonces, en medio de ese caos geológico y abisal, la voz de Clara cambió de nuevo. La rabia, el veneno y los reproches que me habían destrozado el alma desaparecieron por completo. El silencio sepulcral dentro de mi casco, ese silencio que solo se rompía por mi respiración entrecortada y enferma, fue invadido por un sonido muchísimo peor que cualquier insulto. Era un sollozo, un llanto agudo, frágil y desesperado. El llanto inconfundible de una persona que está sufriendo un dolor insoportable, un terror absoluto frente a la inminencia de la muerte. Era exactamente el mismo sonido que ella había emitido aquella última noche en la clínica, cuando sus pulmones colapsaban y la morfina ya no hacía efecto. El gemido lastimero rebotó en las paredes curvas de mi prisión de bronce, amplificándose 1000 veces, taladrando mis tímpanos y perforando directamente el centro de mi corazón. Mateo. El lamento se prolongó en un eco húmedo. Mateo, tengo tanto frío. La frase fue un puñal de hielo clavado en mi garganta. El llanto no venía de una dimensión etérea. No era un recuerdo distorsionado por la narcosis. La reverberación acústica me confirmaba que la fuente de ese llanto estaba allí mismo.
Estaba afuera de mi traje. Estaba nadando en esa oscuridad congelada, compartiendo el espacio con los escombros cayendo y las entidades reptantes. «Por favor», suplicó la voz, quebrándose en un espasmo de llanto que me robó el aliento. «Está todo tan oscuro. No veo nada. El agua me quema los pulmones y no puedo respirar. ¡Ayúdame! Me prometiste que me ibas a cuidar. Me lo juraste. ¿Por qué me dejaste sola en este lugar horrible?» Cerré los ojos con tanta fuerza que los músculos de mi rostro comenzaron a sufrir calambres dolorosos. Lágrimas espesas y calientes rodaban por mis mejillas sucias de sudor, cayendo inútilmente sobre el collarín interno del traje. El dolor emocional era tan agudo, tan inmensamente superior a la presión de los miles de metros de océano que tenía sobre mi cabeza, que la locura se presentó como una salida piadosa. Mi mente, acorralada en un rincón sin salida, comenzó a rendirse a la ilusión. Si ella estaba allí, afuera, si mi esposa estaba sufriendo el suplicio de ahogarse eternamente en esa negrura helada, yo no podía, no debía, permanecer a salvo dentro de mi cápsula de aire caliente. La culpa, ese monstruo invisible que había alimentado con mi huida hacia el fondo del mar, finalmente tomó el control absoluto de mi cuerpo. Mis manos, que hasta ese momento habían estado temblando sin un propósito claro cerca de mi cuello, encontraron su objetivo. Los gruesos dedos de caucho vulcanizado tantearon la superficie lisa del bronce hasta topar con la primera de las inmensas tuercas de seguridad que sellaban el casco a la coraza principal. «Solo gírala», susurró la voz. El llanto se calmó ligeramente, transformándose en una súplica dulce y seductora, una promesa de paz eterna. «Solo ábrelo un poco, mi amor. Déjame entrar. Quiero tocar tu cara. Quiero abrazarte. Te extraño tanto. Si me dejas entrar, el frío se irá para los dos. Dormiremos juntos. Sin dolor, sin tubos de hospital, sin el ruido asqueroso de esas máquinas. Solo el silencio». Mi pulgar y mi dedo índice se cerraron alrededor del metal estriado de la válvula de purga secundaria. Era el mecanismo diseñado para liberar la presión interna en caso de emergencia extrema en la superficie. Girarla aquí abajo, a cientos de atmósferas de presión, equivalía a introducir una granada activada dentro del traje. El agua abisal entraría con la fuerza y la velocidad de un chorro de acero cortante, triturando mis órganos internos e inundando mis pulmones con cieno helado en menos de 1 milisegundo. Pero la muerte ya no me daba miedo. La vida, esa acumulación de ausencias, de culpas y de mañanas grises sin ella, me aterrorizaba muchísimo más. El ruido proveniente del pilar se detuvo repentinamente. El concreto dejó de caer. El acero dejó de crujir. La negrura líquida pareció contener su propia respiración. Incluso las sombras sinuosas que giraban a mi alrededor detuvieron su danza frenética, manteniéndose estáticas en la periferia de mis luces mortecinas, como espectadores silenciosos y expectantes aguardando el acto final de la tragedia. De la inmensa herida abierta en el monolito de piedra, no emergió ningún monstruo con tentáculos, ni ninguna bestia dentada salida de una pesadilla prehistórica. Lo que el abismo expulsó desde su interior fue una ausencia de todo. Una marea negra y densa, similar a un aceite espeso e hirviente, comenzó a manar lentamente desde las entrañas del pilar, extendiéndose por el fango, devorando la escasa luz de mis faros y envolviendo mis piernas de plomo en un manto de letargo absoluto. Esa marea negra arrastraba consigo el olor inconfundible de la muerte estancada. Un olor dulzón, mareante y profundamente repulsivo, que logró filtrarse incluso a través del aire reciclado de mi sistema de soporte vital. «Mateo». El susurro rozó el cristal empañado, justo a la altura de mis propios labios. «Ya estoy aquí». El instinto de supervivencia de mis pulmones lanzó su última ofensiva desesperada. Mi pecho se expandió bruscamente, intentando tragar una bocanada masiva del aire rancio de mis tanques, pero el oxígeno me supo a ceniza. Mi cuerpo entero temblaba en una convulsión agónica, atrapado en la frontera milimétrica entre la necesidad biológica de vivir y el deseo psicológico de terminar con el tormento. Apreté el agarre de mi guante sobre la tuerca de bronce. El metal estaba ridículamente frío. El roce del caucho contra las estrías produjo un sonido sordo, un chirrido minúsculo que resonó en el interior de mi cabeza como el disparo de un pelotón de fusilamiento. Podía sentir la presión infinita del océano empujando contra el cristal a centímetros de mis ojos.
Podía sentir el peso de miles de millones de toneladas de agua, aguardando pacientemente a que cometiera el error fatal. Podía escuchar el llanto ahogado de la mujer que amaba, llamándome desde la oscuridad absoluta, exigiéndome que compartiera su condena en el infierno líquido. Apliqué fuerza en mi muñeca. Mis músculos, agarrotados por el pánico y el esfuerzo de la inmersión, crujieron en señal de protesta. El mecanismo de seguridad se resistió durante una milésima de segundo, apretado por las presiones hiperbáricas. Y entonces, el metal cedió. La tuerca giró una mínima fracción. Un chasquido microscópico resonó en el bronce. Un hilo de burbujas plateadas, brillante y mortífero, escapó de la fisura recién creada en el sellado de mi collarín, ascendiendo velozmente hacia la nada. La presión interna de mi traje comenzó a desestabilizarse de forma crítica. Un silbido agudo y penetrante llenó mis oídos, ahogando temporalmente la voz de Clara y el silencio del lecho marino. El abismo, con su marea negra, sus sombras acechantes y el eco de mi propio luto, abrió sus fauces inmensas para recibirme. La luz mortecina de mis reflectores parpadeó una última vez, débil y patética, antes de rendirse por completo ante la inmensidad aplastante. Mis dedos siguieron girando la válvula. El silbido se convirtió en un rugido sordo. La escarcha del agua oceánica tocó la piel desnuda de mi cuello. El frío absoluto me abrazó, y el mundo entero, junto con mis recuerdos, mis culpas y la falsa luz de la superficie, se fundió para siempre en un océano de negrura y silencio inquebrantable. Buenas noches a todos.